porque nos permite estar en esta poderosa vigilia, ya que sabemos que vigilia significa estar despierto por alguna u otra razón. Puede ser por enfermedades, por tristeza, por preocupaciones, pero gracias a Dios que aquí a esta hora estamos despiertos, ni estamos enfermos, ni tenemos preocupaciones, sino que estamos adorando al Dios de los cielos. Dale un aplauso al Señor. La poderosa palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Así, yo les voy a invitar a que nos coloquemos en la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 5. Lo vamos a leer del 17 al 20. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el ministerio de la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Dios nos ha hecho embajadores de Él. Dice embajadores de Cristo. Que levanten la mano los que se consideran embajadores de Cristo. Ok, buenísimo. Ser embajador puesto por Cristo Jesús. Dice que, ¿cuál es la función de un embajador? Un embajador es un escogido para ser enviado de otro país, para ser enviado a otro país, para que represente su pueblo. Es necesario ser enviado a otro país para representar su pueblo. Esa es la función de un embajador. Sabemos que Caracas tiene un embajador. Hay una embajada. En Colombia hay una embajada. Y en Colombia está un embajador que es de aquí, de Venezuela. Muchos sabemos que el presidente, antes de ser presidente, estuvo en la embajada de Colombia, fue embajador. Un embajador puesto por el hombre, aunque está puesto por el hombre, tiene que estudiar bastante para estar en una embajada, para ser un embajador. Entonces quiere decir que para ser un embajador hay bastantes requisitos. No es cualquiera que es enviado a una embajada. No es cualquiera que es embajador, es aquel que Dios haya enviado y cumpla los requisitos para ejercer como un embajador. Y si el embajador terrenal tiene bastantes requisitos, me imagino desde cuando está estudiando una persona cuando llega a ser adulto.
Me dicen los que han estudiado aquí terrenalmente, yo no sé de eso porque nunca estudié, pero me dice que empiezan desde kinder. Pasan creo que a un primer nivel, segundo nivel. Así van hasta que van avanzando bastantes grados, bastantes profesiones. Pasan por un trayecto largo para poder ser un embajador enviado por el hombre a representar nuestro país. Pero nosotros en esta noche también estamos representando a nuestro país de Venezuela, porque esta poderosa vigilia es para orar y para interceder y pedir por nuestro país. Así es que estamos como embajadores desde anoche, ya es la mañana y aún estamos como embajadores, pero los requisitos para un embajador puesto por Dios, no sé cuánto los estamos cumpliendo. Porque un embajador puesto por Dios, me imagino que los requisitos son primeramente entregar la vida a Cristo. Creo que es uno de los requisitos para ser un embajador de Cristo Jesús. Creo que primeramente es entregarle la vida al Señor. Segundo paso, bautismo. Tercer paso, sellado con el Espíritu Santo. Y así sucesivamente, pues, agarrarse de lo que Dios nos da. Si Dios nos da un ministerio, porque el embajador tiene muchas profesiones terrenal y un embajador de Cristo tiene que pasar por unos cuantos ministerios para poder ejercer bien como embajador de Cristo. Dice el 23, dice, así que somos embajadores. Afuera que estemos haciendo, ejerciendo como un embajador. Porque si el embajador que está puesto por el hombre está representando a Venezuela allá donde está en la embajada de Colombia, entonces nosotros aquí representamos la iglesia de Dios, representamos la palabra de Dios. Y afuera que lo estemos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, nosotros a través de las escrituras, porque solamente Dios no nos envía como embajadores, porque hay muchos que fueron enviados por Dios, así como el apóstol Pablo fue un escogido de Dios para llevar el nombre a los gentiles, a los reyes. Allá estaba él representando la palabra de Dios. Fue un escogido, eso lo podemos leer. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, 15. Ahí está. Dios lo usa como un instrumento. Él le dijo a Ananías, anda, porque instrumento escogido me es para llevar el nombre a los gentiles, a los reyes y hasta lo último de la tierra. Así es que resulta ser embajador de Cristo porque tenemos un poder, una autoridad para llevar la palabra de Dios a cualquier parte del mundo a representar la iglesia de Dios. Si en algún momento nosotros no lo hemos hecho o no lo estamos haciendo, hoy podríamos decir, yo quiero ser un embajador de Cristo Jesús. Yo quiero hacerme un embajador de Cristo Jesús. El tema que estoy predicando es los enviados de Dios. Porque a usted y a mí, Dios también lo ha enviado. Y si yo me considero un escogido de Dios para representar la palabra de Dios,
debo revisarme a ver si la estoy representando o no la estoy representando. Uno sabe cuando uno está representando la palabra de Dios, no solamente que hoy amanecimos en esta vigilia, eso es buenísimo, buenísimo porque ya debemos estar a punto de amanecer, no sé qué hora es, debe ser como las 5 de la mañana ya. Y los requisitos, pues, los tenemos los principios, por lo menos el arrepentimiento, el bautismo. Si somos sellados con el Espíritu Santo, y aquel que no es sellado con el Espíritu Santo y quiere ser un embajador de Dios, puede ir diciendo a Dios, yo quiero ser un embajador de Jesucristo. Sabe que hay una diferencia muy grande entre un embajador puesto por el hombre a un embajador puesto por Cristo Jesús. La diferencia es esta, que el embajador puesto por el hombre, el que está allá en Colombia, puesto por el presidente, si él logra de hacer las cosas malas, tratar de meterse en los negocios internos y allá en Colombia, lo van a echar de aquella embajada. ¿Y a dónde tiene que irse? Aquí. Por eso es que Dios le dijo a los discípulos, les dijo, yo soy de arriba, le dijo a aquellos que los ignoraban a él y a los discípulos, yo soy de arriba. Se refería al cielo. Vosotros sois de abajo. Por poco le dijo, vosotros sois de Satanás, porque allá abajo manda Satanás. Vosotros sois de abajo. Yo no soy de este mundo. ¿Y qué tal si yo le digo a alguien que yo esté en una enseñanza o ando, como nos toca siempre el evangelismo, y que yo le diga a una persona, yo no soy de este mundo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, y que esa persona me diga, ¿qué haces aquí en este mundo? ¿Qué haría yo en ese momento cuando me diga, ¿qué haces aquí en este mundo si no eres de este mundo? Yo por lo menos puedo decirle, yo estoy en este mundo representando la iglesia de Dios, representando porque Dios me ha enviado a una misión y estoy cumpliendo esta misión aquí hasta que el Señor Jesucristo nos lleve. Y mire la diferencia, que nosotros, como embajadores puestos por Cristo Jesús, también tenemos que salir de aquí algún día. Pero nosotros no vamos a salir al mundo nuevamente otra vez, sino que vamos a salir al cielo, aquella mansión grande que Dios tiene preparado para este que se hace un buen embajador de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Entonces quiere decir que vale la pena estudiar la palabra de Dios, porque el embajador puesto por el hombre tiene que estudiar mucho. Yo no tengo ni primer grado, porque nunca fui a una escuela. Gracias a Dios que mi papá nunca me puso en escuela, ni mi mamá tampoco. Le doy gracias a Dios, porque a lo mejor si ellos me hubiesen puesto a estudiar, a lo mejor fuera algún profesor de matemática, quién sabe, porque la matemática me encanta. Cuando llegué a los caminos del Señor no sabía leer, no conocía ni la hoz por los redondos, pero para sacar cuenta de memoria era bueno y soy bueno todavía. Ok, no estudié, pero gracias a Dios, Dios me tenía este liceo preparado, que es este que está aquí. Este es el liceo que Dios me tenía preparado para que yo hoy día pueda decir con un gran privilegio de yo poder ser un embajador de Cristo, porque me considero un embajador de Cristo Jesús, porque vivo representando la palabra de Dios por donde quiera que camino, vivo representando la palabra de Dios. No me hace falta no haber estudiado. A lo mejor me podría hacer falta en algunos tiempos cuando no conocía la palabra de Dios, pero hoy día voy a cumplir 13 años al 27 de octubre
que llegué a los caminos del Señor, quiere decir que tengo 11 años y medio estudiando en el mejor liceo del mundo. Así es. Yo me recuerdo que eso fue aquí en esta iglesia, cuando yo estaba empezando. Vino un predicador y dijo, levantó la Biblia y dijo, la Biblia es el mejor tesoro que tenemos en la casa. Dijo, aquí está todo el soporte de todo el mundo entero. Yo ese día no lo creí. También dijo así, esto quita el hambre con su vida levantada. Esto quita el sueño y da fortaleza, da sabiduría. Hoy día sí yo lo creo. ¿Sabe cuándo pude entender yo eso? Primeramente que él dijo que esto es, que la Biblia es un soporte de todo el mundo entero. Vine a entenderlo porque aquí está toda la inspiración del que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, y el que nos colocó a nosotros aquí para que representemos la iglesia de Dios. Por eso llegué a entender lo que ese predicador dijo cuando iba ya a cumplir un año en el Evangelio, estaba con mi esposa en Valencia, estaba enferma una familia de mi esposa, no me recuerdo si la mamá o la hermana. Y a mí me cayeron un deseo de ayunar 3 días. Y yo le dije a mi esposa, me voy para Duaca. Y esa vez yo no sabía si una arepa. No sabía nada de la cocina todavía. Y mi esposa me dice, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Quién te va a hacer comida allá? Yo le dije, no, yo no voy a comer hasta que tú no llegues. Eso fue un viernes. Le dije, yo voy a comer el lunes cuando tú llegues. Unos deseos de ayunar 3 días, nunca lo había hecho. Y fue que me vine. Me encerré 3 días en mi casa. Nadie sabía que yo estaba en mi casa porque llegué a las 8 de la noche y me encerré en mi casa y preguntaba dónde estará Tomás, dónde está el hermano Tomás. Él está en Valencia con su esposa. Y yo estaba encerrado en la casa 3 días ayunando. Y cuando faltaban 20 minutos para las 6 de la tarde, el día que iba a entregar el ayuno, yo vi la hora y me levanté y caminé. Yo sentía fuerza y me acordé lo que dijo el predicador aquí, que dijo que esto quitaba el hambre, que esto quita la sed, la fuerza y la fortaleza, y sabiduría también da, porque a mí me ha dado sabiduría. Y yo dije con razón lo que dijo nuestro hermano. ¿Sabe quién fue ese predicador? Es muy conocido aquí. Dios me cuide, mi hermano, por ahí donde está. Ese fue mi hermano José Herrera. Él fue el que fue a predicar y dijo que esto quitaba el hambre, que esto quitaba el sueño, daba fuerza, daba fortaleza y daba sabiduría. Porque yo no tengo una sabiduría así tan, yo no sé cómo decirlo, de que hay predicadores que saltan, que brincan y que cuando predican se siente la presencia de Dios. Yo no sé si yo estoy predicando se siente la presencia de Dios, pero lo que sí puedo decirle es que nuestro Dios a mí me ha dado sabiduría, porque no hay mejor sabiduría que nosotros saber, entender el plan de salvación, porque el que entiende el plan de salvación nunca se va de la iglesia Pentecostal Unida, porque aquí es donde hay salvación. Y yo no lo digo porque se le oí a otro, sino que lo he entendido completamente, que a mí nadie me puede mover con una doctrina falsa, porque yo he entendido la doctrina, gracias a Dios. No es gloriarme, sino que me preocupo por entender la doctrina, por saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y el que quiera saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo consigue en Efesios, capítulo 1, del 18 al 23. Efesios capítulo 5, del 18 al 23, le dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Por eso ese cuerpo no podía quedar en el madero. Y por eso es que estos cuerpos no se pueden perder. Por eso debemos cuidar lo que Dios nos dio. Si Dios
dice que nos hizo, el texto que terminamos de leer dice que nos hizo. ¿Qué fue lo que nos hizo? Embajadores de Él, ¿verdad que sí? Y el tema que estoy predicando es los enviados de Dios. Tenemos a Juan el Bautista. Fue enviado por Dios. Dice en Juan capítulo 1, verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan el Bautista. Fue enviado de Dios a cumplir una misión. Todos los que leemos la Biblia sabemos a qué vino Juan el Bautista, cuál fue la misión de Juan, cuál fue el ministerio de Juan. Alguien que me lo diga. ¿Cuál fue el ministerio de Juan? ¿A qué vino Juan el Bautista? Esa es una buena parte, a prepararle un pueblo bien preparado al Señor y así como usted dijo, a preparar el camino al Señor. Pero vino a predicar un evangelio de arrepentimiento. Esa fue su misión. Termina de predicar ese evangelio de arrepentimiento y lo metió preso el rey Herodes. Y ahí dice que vino Jesús mismo a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:14. Él lo tiene. El tiempo se ha cumplido. Yo decía, pero ¿qué tiempo será que se ha cumplido? Y yo decía, me provoca preguntarle al pastor, pero yo tengo una Biblia. El pastor tiene una Biblia, Dios le ha dado sabiduría al pastor y yo también soy lleno del Espíritu Santo, a mí también me da sabiduría. Una vez le pedí mucho perdón a Dios porque me estaba haciendo como caprichoso en esas partes. Porque si yo no entiendo una cosa, para eso Dios puso un pastor, yo puedo preguntarle al pastor. Pero eso no se lo llegué a preguntar cuando él dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús mismo a Galilea predicando el reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y yo me preguntaba, ¿pero qué tiempo será que se ha cumplido? Hasta que por fin, llorándole a Dios, así como lloré tanto para aprender a leer, así me tocó llorarle a Dios, pararme a medianoche, a la hora que me despertara, me hincaba a pedirle a Dios que yo quería saber eso, hasta que me di cuenta, el tiempo que se había cumplido fue las predicaciones de Juan, que Juan decía, yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso lo decía Juan el Bautista, porque es más poderoso que yo, porque el poder que tiene el Señor Jesucristo no lo tiene nadie. Pero lo que me encanta de nuestro Dios, que Él no nos envía sin preparación, porque Él envió a Juan el Bautista a cumplir esa misión de predicar el evangelio y arrepentimiento, pero no lo mandó así. Anda, que por allá te van a enseñar, allá vas a encontrar quien te enseñe. Le dio las herramientas, dice que lo llenó con el Espíritu Santo desde antes de nacer. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Lo llenó con el Espíritu Santo desde el vientre de la madre, que es el único que vino lleno del Espíritu Santo. Yo decía, ¿por qué no vendría el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo desde una vez? ¿Por qué no vino Mateo? ¿Por qué tendría que ser Juan el Bautista, que vino lleno del Espíritu Santo? Desde una vez lo mandó a su misión y le entregó las herramientas, cómo se iba a defender. A usted y a mí también Dios nos entrega las herramientas, pero a veces que no las ponemos en práctica. A veces que no usamos las herramientas que Dios nos da. Desde una vez fue lleno del Espíritu Santo. Está en Lucas capítulo 1, verso 6. De una vez fue lleno del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que la sabiduría que da Dios es muy diferente a la que da el mundo.
Por eso prefiero 1000 veces, me alegro 1000 veces, le digo que porque no me pusieron en escuela. Si yo hubiese sido, me hubieran puesto en escuela, después a lo mejor fuera así un profesor de matemática, alguna cosa de esa, fuera así un grande en esas cosas, grande en leyes, como lo fue el apóstol Pablo, que era grande en leyes, instruido por un intérprete de la ley llamado Gamaliel. Imagínense usted la sabiduría de Pablo, la sabiduría que tenía Pablo, pero no tenía Cristo Jesús. Por eso dice que un día salió buscando a los que predicaban el nombre de Jesús para llevárselo preso. Dice en Hechos capítulo 9, pero dice que cuando él sale a buscarlo, dice Pablo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso nos hace saber, a mí, a ustedes también y a cualquiera, que todos los discípulos no son del Señor, todos los pastores no son puestos por el Señor. Todos los reyes no fueron puestos por Dios. Todos los profetas no fueron puestos por Dios. Hubieron profetas puestos por Dios. Hubieron reyes puestos por Dios como David. Y como él, algunos otros más. Hay pastores que no son puestos por Dios. Y el pastor que es puesto por Dios, cuando nosotros aprendemos a discernir eso y llegamos a una iglesia y oímos la predicación, ya nosotros sabemos, esto no es aquí, no es puesto por Dios. En la enseñanza nosotros sabemos si ese pastor es puesto por Dios o no es, o en las acciones, en los hechos. Aquí pasó algo cuando el COVID-19 vino matando gente pareja. Yo creo que se cumplió, no me recuerdo muy bien, pero creo que está en Juan capítulo 10 por el verso 11. Si no estoy ahí, estoy cerquita. Si hay alguien que me lo lea, fuera mucho mejor. Ahí dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Dice el asalariado, ve venir el lobo y se esconde, deja las ovejas solas. Y cuando llegó el COVID-19, empezaron a dejar las iglesias solas. Los pastores dejaban las iglesias solas. ¿Cuál era la razón por qué dejaban las iglesias solas? No era tanto por aquella ley que había, que las iglesias iban a ser cerradas y que el pastor que lo encontraran con la iglesia abierta se lo iban a llevar preso. No le tenían tanto miedo a lo caer preso, sino a la contaminación, porque les daban miedo porque se podían contaminar. Y dejaron las ovejas solas, pero el pastor dijo, yo voy a estar aquí. Yo no puedo dejar la iglesia sola. Yo no entendí cuando el pastor dijo eso. Yo no puedo dejar la iglesia sola porque él no es pastor asalariado. Yo no puedo dejar la iglesia sola. El que quiera venir, yo voy a estar aquí. Lo que no vamos a tener, no va a haber los equipos de sonido. Vamos a usar tapabocas, nos vamos a sentar, uno aquí, otro allá retiradito. Eso lo dijo el pastor. El primer día hubimos 4, el primer domingo. Segundo domingo hubimos como 8. Tercer domingo hubimos 16. Yo me ponía a contar, yo los contaba. Y dijo una persona, se congrega aquí en la iglesia, y dijo, estos no están cumpliendo la ley, se los van a llevar preso a toditos. Dígame un día que dijeron que se habían llevado preso a uno de San Jacinto. Se los van a llevar preso a todos. Yo dije, entre mí los apóstoles cayeron presos. Jesucristo estuvo en el concilio. Toditos ellos pasaron por aquel concilio, por aquel Senadrín. Ellos estuvieron todos presos. Esos fueron ellos, pero nunca Dios los dejó solos. A donde estaban, Dios estaba con ellos. Y si nosotros, y se llevan preso al pastor y me llevan a mí, ya yo tenía toda esa confianza, porque es lo que le estoy diciendo, que es bueno conocer la doctrina de Cristo Jesús para poder ser un buen embajador de Cristo. Hay que conocer bien la doctrina de Cristo para eso, porque yo dije, no, yo sí me voy, le decía yo a mi esposa no pudo venir los primeros días, yo me voy para allá. Yo sé que nadie nos va a llevar preso, y si nos llevan presos, Dios nos va a sacar. Pablo estaba preso en la cárcel, estaba él y Silas, porque pensaron callarle la boca con que estuviera preso. Pero no le callaron la boca, ya le predicó un carcelero y el carcelero se entregó.
Dice que un día ya faltaba poco cuando iban a sacar a Pablo, para sacarlo cuando uno está preso, dicen que lo van a llevar al edificio nacional, lo van a llevar, ese día le hacen el juicio, no sé los años que le van a meter, o sale libre. Pablo y Silas estaban presos, pero dicen que en un momento cantaban himnos y dice que las cadenas de las puertas de la cárcel se reventaron. Dice que se reventaron las cadenas cantando un himno que estaba Pablo y Silas. Predicaban la palabra dentro de la cárcel, no le callaron la boca. Así debemos de ser usted y yo. Nadie debe callarnos la boca, pero ni el COVID le cayó la boca a los pastores puestos por Dios. Ni el COVID le cayó la boca a los pastores puestos por Dios. Nosotros nos estábamos congregando aquí, llegamos a la casa, llamamos para Caracas, porque nos ha tocado vivir en Caracas, en casa de pastores, llamamos para allá, hermano, están haciendo cultos, sí, hermano, encerraditos, y hermano Rogelio, encerraditos estamos haciendo los cultos, y ustedes, nosotros también. Es que nosotros no podemos dejar la iglesia sola, la iglesia de Dios no puede parar, me decía el hermano Rogelio, me daba ánimo de allá, y yo decía, ¿cómo hago yo para no ir para la iglesia? Y además, por eso es que nosotros a veces que cualquier cosita quiere callarnos la boca. Hay muchos países donde ya se están llevando presos a los que encuentran con una Biblia. ¿Y qué haremos nosotros si no nos dejan usar más una Biblia? ¿Qué haremos? ¿No predicaremos más la palabra de Dios? Por eso yo aconsejo que nos aprendamos texto bíblico. En estos días me tocó, aquí tengo testigos, ahí está mi hermana María, ahí está mi hermana Petra, ahí está mi esposa, que prediqué todo un culto con la Biblia cerrada y no abrí la Biblia. Porque allá habían unos que dicen que no predican porque no saben leer. Y yo lo que hice fue, prediqué un mensaje de doctrina, y yo lo que hice fue cerrar mi Biblia, empecé a hablar en tal parte, dice así, léalo mi hermana, cada uno, ellos fueron los que leyeron. Y yo explicaba, y después le dije, ese mensaje de qué se trata. Una de ellas dijo, de doctrina. Y hoy me vieron leyendo la Biblia. Porque habían unos que están ahí que todo lo que se le dice es que yo no sé leer. Debemos de ser un buen embajador de Cristo Jesús. Si no lo estamos haciendo, pidámosle perdón al Señor y díganle que queremos ser buenos embajadores de Cristo para cuando vengan las asechanzas, cuando venga cualquier cosa puesta por el enemigo, porque el enemigo no quiere que se predique la palabra, el enemigo no quiere que oremos, el enemigo no quiere que nosotros nos reunamos, pero nosotros, si no tenemos una Biblia, pero tenemos la doctrina de Cristo Jesús y podemos predicar. Y miremos bien lo de Juan el Bautista, que es el único que vino sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan venía a ejercer un ministerio de una vez, él vino a bautizar a Cristo Jesús. Eso nos hace saber que para nosotros desempeñar un ministerio dentro de la iglesia tenemos que estar bautizados, sellados con el Espíritu Santo. Porque si nos ponemos, yo me preguntaba esas cosas también y a muchos les preguntaba, ¿por qué sería que Juan vino lleno del Espíritu Santo desde una vez hasta que me llegó a la mente? Esto fue por esto, porque él venía a desempeñar un ministerio de una vez. Y nosotros, si queremos ser buenos embajadores de Cristo, vamos a pedirle a Dios que nos selle con el Espíritu Santo, que nos llene con el Espíritu Santo. Dios tiene ministerio para usted. Dios tiene ministerio para mí. Dios tiene galardones para nosotros. Dios tiene corona para nosotros. Pero ¿sabe cómo se gana esa corona? Así como se la ganó Pablo, que cuando salió buscando a los que predicaban el nombre de Jesús,
Dice que casi llegando a Damasco, ahí lo tumbó Dios del caballo, y cuando cayó a tierra, el hombre cayó, dice que no veía, no veía nada. ¿Qué diría él? Pero si yo le estoy sirviendo a Dios, porque todo el mundo cree que le está sirviendo a Dios, pero el que no tenga un encuentro con Cristo no le está sirviendo a Dios, porque Dios es Jesucristo. Dice que cuando este hombre iba llegando a Damasco, cayó a tierra, no veía, solamente oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí sí se humilló Pablo. Yo me imagino que cuando Pablo llegaba, era como los que aquí deben de haber muchos que saben que cuando llegaba la policía, pégate para allá, manos arriba a todo el mundo. Yo me imagino que así era cuando llegaba Pablo, donde estaban predicando el nombre de Jesús. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, cuando Jesús le preguntó, cuando él oye la voz, dice que la voz del cielo, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ahí como que no estaba tan activo el hombre. ¿Y quién eres, Señor? Le digo: soy Jesús, a quien tú persigues. Eso es para que veamos y entendamos que nosotros no debemos descuidar el ministerio que Dios nos da, porque el Señor Jesucristo, el que se mete con nosotros, el que es un buen embajador de Cristo, que ejecuta ese ministerio como un buen embajador, Cristo nos cuida donde quiera que andamos. El que se meta con nosotros se mete con Dios. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te he dado, cose contra el aguijón. Dice que Pablo estuvo ahí en el piso, no veía, no comida. Lo agarraron, se lo llevaron a Damasco, se lo volvieron a llevar allá y estuvo 3 días sin comer y sin beber. Imagínese usted, Pablo, escogido, instrumento escogido de Dios. Pero ¿qué hizo? De una vez lo enseñó a ayunar, porque en aquella secta donde él andaba, no estaba acostumbrado a servirle a Dios. Así es mucho el que dice: yo soy cristiano, pero no sabe a dónde está y no le está sirviendo a Dios. Lo puso 3 días sin comer y sin tomar agua porque él lo necesitaba. ¿Por qué Dios lo necesitaba tanto? Porque ¿quién mejor que Pablo para enfrentar la ley si se conocía toda la ley? ¿Quién mejor que Pablo para enfrentar la ley? Por eso el Señor le dijo a Ananías: anda. Ananías no quería ir. Leyó tantos males que he oído de este hombre que le ha hecho a tus santos. Escuche cómo le dice Dios a nosotros: que le ha hecho a tus santos. Como diciéndole: ahora tú me mandas también. Y le dijo: anda, porque instrumento mío me es. Instrumento escogido. Eso fue lo que fue Pablo. Escogido para llevar mi nombre a los gentiles y hasta a los reyes. Nosotros tenemos autoridad de Dios para llevar este evangelio a santos. Hay momentos que nosotros nos prohibimos y tenemos autoridad para predicarle a todos esos ricos. Porque ¿quiénes eran los ricos en aquellos tiempos? Los reyes. Y le dijo: pero nosotros a veces no aprovechamos lo que Dios nos da. Tenemos poder, tenemos autoridad. Dios tiene ministerio para cada uno de los que estamos aquí. Usted desea un ministerio. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, porque antes había uno aquí, me decía: hermano Tomás, yo quiero, hasta los estudios los voy a dejar porque yo quiero ser pastor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí algún día les hará llegado en el deseo de salir al ministerio de ser pastor? Buena obra desea. Buenísimo eso. Pero hay que hacerse un buen embajador de Cristo, porque estos embajadores de Cristo anhelamos un ministerio en la iglesia del Señor, o ya el Señor nos dio un ministerio. Hay ministerios lindos. Yo cuando oigo a la hermana Elena orando, yo digo: qué lindo ministerio. Yo le escucho su ministerio, hermana Elena.
Eso hay que cuidarlo. Y aquí hay muchos ministerios. A veces que el pastor le toca, antes tocaba eso todos los eneros, cambiar las directivas. Y me recuerdo cuando una vez llegó el pastor a mi casa y me dijo a mí, hermano Tomás, estamos orando por usted para que usted sea el líder de oración. Cuando ese era mi hermano José Medina, el líder de oración. Y yo le digo a mi hermano pastor, pero es que yo no sé orar. Yo me consideraba que no sabía orar y él me dijo, con razón, es que Dios no se pela. Es que Dios lo quiere enseñar. Tuve que decir amén. Sí. Ella sí me dijo, con razón, hermano Tomás, que Dios no se pela, es que lo quiere enseñar. Gracias a Dios tuve que aceptar eso y pasar por ese ministerio. Si yo tengo un ministerio que Dios me ha dado, Dios me ha puesto de líder de oración, yo no puedo dejar ese ministerio tirado por el piso. A veces que nosotros decimos, nos sale un empleo, nos sale para irnos lejos y nos fuimos y no nos importó el ministerio. Si yo dejo el ministerio solo, lo dejo tirado por el piso, eso no le agrada a Dios. Así que cuidemos el ministerio que Dios nos ha dado, el que es líder de oración, el que es líder de evangelista, el que tiene estos hermanos que tienen un ministerio de una voz tan linda que Dios les ha dado, un ministerio que es para toda la vida, porque dice que allá vamos a estar únicamente adorando al Señor. Así que su ministerio es lindo, su ministerio es eterno, pero hay que cuidarlo. No se puede manchar ese ministerio. Tenemos que cuidar el testimonio para que ese ministerio esté intachable y sea un ministerio exitoso. Gloria al Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir que se levante y le diga al Señor que usted de hoy en adelante quiere ser un buen embajador de Cristo. Un embajador de Cristo. Oremos en el nombre poderoso de Jesús. El que quiera pedirle ministerio a Dios, aquí está el altar. Que quiera decirle a Dios, pedirle cómo cuidar el ministerio, aquí está el altar.